caso cerrado. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita de una de mi gente favorita, el científico alemán Albert Einstein, que dice: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Que pasen los litigantes, por favor. Por la obsesión de estas dos chamacas, yo he quedado como un delincuente. Nosotros no merecíamos eso. Él es un violento. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Julio, estás demandando a Victoria y Angélica. Eso es correcto. Dime quiénes son ellas, por qué las demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora Polo, yo estoy demandando a estas dos chamaquitas porque ellas se metieron en mi casa, ¿ok? Y estoy pidiendo $20,000 por todos los casos, todos los problemas legales que me han sacado por meterse en mi patio a altas horas de la noche. Encima de eso, yo estoy a punto de perder un caso, perdiendo la custodia de mi hija. Y esto me lo puede Empeorar. poner. Sí, esta correcto. situación. Es correcto. Porque tú estabas en investigación por alguna razón. Es correcto, dama. Entonces, cuéntame qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que una noche yo me levanté a las 3 de la mañana porque yo oí a mi hija llorando. Voy a su cuarto. Cuando estoy en su cuarto, yo oigo ruido saliendo por la ventana, entrando por la ventana, y me asomo afuera pensando que hay alguien afuera de mi casa. ¿Qué pasa? Cuando estoy afuera, cuando abro las puertas, yo rápido grité: lárguense de aquí, en voz alta, para decirle: sálganse, tú sabes. En esas, yo veo un bulto. Cuando yo vi ese bulto, lo primero que hice es recogí lo primero que encontré al lado mío, que fue un ladrillo. Doctora, un ladrillo, ¿se imagina? Doctora. Sí, un ladrillo, me lo imagino. Mejor un ladrillo que una pistola hoy en día. Claro. ¿Verdad? Sí. Ok, yo recogí el ladrillo y mi intención no era lastimar a ella o a la persona que estuviera ahí. Pero nos agredió, doctora, Yo tiré nos el ladrillo agredió. para asustar y espantar para que se fueran de mi propiedad. No era manera. Pero tú te percataste de que eran personas o que era un animal. ¿Qué tú pensabas? Lo que pasa es que mi vida ha sido un infierno. ¿Por qué? Porque desde que salió este juego, el Pokémon Go, parece que mi casa es como una parada para los Pokémon que aparece. Y la gente viene a mi casa. ¿Pero de qué tú me estás hablando? Que esa palabra Pokémon me recuerda a mí un juego que había en los 90s. Ese mismo. Y ahora es una aplicación en el celular. Ahora es una aplicación para tu celular. Ajá. Supuestamente tú vas haciendo lo mismo que se hacía en el juego. Tú buscas las criaturas, los Pokémon, los entrenas y los usas para combatir con otras personas. Pero ¿qué pasa? Yo he visto gente, el primer día yo llegué a mi casa y yo no podía estacionarme en mi propia casa porque habían 20 carros al frente de mi casa. Habían 50 personas caminando con los celulares al frente de su cara, mirando al celular, buscando. Cuando yo cuando llego a mi casa, asustado. ¿Qué pasa aquí? Tú sabes, ¿qué está pasando en mi casa? Cuando me bajo, le pregunto a la primera persona que veo, que es un chamaquito, y me dice: no, que estamos jugando un juego, el Pokémon Go. Y yo, ¿qué? Sí, el Pokémon Go. Mira, tenemos un clip. Vamos a poner este clip ahora para darnos una explicación de lo que estamos hablando. A ver, señor director. Pokémon está de vuelta y es la sensación del momento en todo el país. La aplicación gratuita Pokémon Go le permite al usuario capturar Pokémones escondidos a su alrededor utilizando su teléfono celular. Uno viene viendo los Pokémon desde que uno tiene 3 años, chiquitico. Desde ese tiempo está uno viendo los Pokémon, por eso que están de moda. Pokémon Go es un juego de realidad incrementada que se juega con los teléfonos celulares. El juego utiliza tecnología de GPS para colocar monstruos alrededor del usuario. Te voy a agarrar, Pikachu. Y vamos a hablar, esto ha causado un sinnúmero de graves problemas. Oh, sí. Hay personas que han sido atropelladas por autos. Hay personas que se han caído de azoteas porque andan buscando el Pokémon así y no miran a dónde están caminando y se caen. Bueno, entonces, le tiras el ladrillo al bulto y ¿qué pasó? Ni al bulto se lo tiré, yo lo tiré al lado de lo que yo veía. Ok. Pensando, lo va a espantar, se van a ir Pero, corriendo doctora, y ya. fue tanto Espérate, impacto. espérate y no hables tú todavía. Gracias, doctora. ¿Y entonces? Entonces prendí las luces para ver qué había ahí, porque he oído llanto, tú sabes. Y cuando veo estas dos chamaquitas que están tiradas en el piso. Y aparentemente el ladrillo le dio a una de ellas en la espalda y ella se tropezó con la otra, algo así pasó y estaban ahí en el piso. ¿Qué viene? Ellas vienen,
Me llaman la policía, me llaman la ambulancia, me hacen una denuncia. Estamos heridas. Tú no tenías por qué estar en mi casa a las 3 de la Lanzaste un mañana, ladrillo. doctora, perdona, pero a las 3 de la mañana no tienes por qué estar en mi casa, en mi propiedad. Estaba invadiendo tu patio. ¿Ok? Encima yo tengo a mi hija Pero que estoy sabía peleando lo que por había ahí, custodia doctora, y la sabía tengo lo que días. había. Unos días sí, unos días no. Y el día que la tengo, vienen a venir a mi casa. Ok. ¿Tú No me te entiendes? hagas. Ok. Entonces, ¿qué tú les exiges a ellas? Yo le estoy pidiendo $20,000 por todos los problemas que me han hecho. Por todos legales. los estragos que te han causado Es con correcto. el jueguito. Sí, y es la más, yo tengo unas cosita. fotos que yo traje, que yo tiré hoy, Ajá. antes de irme de mi casa, para que tuviera la gente que está jugando todavía, y a lo mejor están ahí en mi casa ahora mismo jugando Pokémon. ¿Por qué? Porque tu casa es un centro donde aparecen muchos Pokémon. Aparentemente en mi patio está Ajá. cerca de la verja, y ahí es que está el Pokéstop ese. Y por eso es que la gente está ahí a todas horas. He tenido que poner un rótulo en mi puerta, que no me vengan a tocar en la puerta. Déjeme ver la foto, señor. Mira para allá. Mira todos los carros al frente de mi casa. Parece Yo no como- podía salir, yo tuve que esperar 10 minutos para salir. Y la Todos los que gente están se al lado. ingresan dentro de las casas así, o sea, no les hacen tраspasing porque Lo están hacen- pasando. hacen lo que sea por capturar los más raros y el Pikachu y todo esto. Ah. So, yo estoy... Pero doctora, no estamos haciendo daño a nadie. No estamos haciendo nada malo. Ok. Él quiere $20,000, pero ustedes les han buscado un sinnúmero de problemas. Pero él nos hirió, nos Ante todo, lastimó. dime esto. Bueno, un momentito. ¿Qué edad tienes tú? 20. ¿Y tú? 19. 19 y 20 años. ¿Ustedes qué hacen en la vida normal? Estudiamos y Estudiamos. trabajamos. ¿Y cómo es posible que a las 3:30 de la mañana ustedes estén en el patio de una persona, de un hogar privado, jugando un jueguito de video del celular? mismo Doctora, que me pregunté usualmente cuando uno está jugando este jueguito nuevo que salió ahora, por la noche es donde usted consigue más Pokémon para capturar. En este caso, nosotros casi siempre cuando íbamos, porque vivimos a una cuadra de él, Somos él no nos vecinas. conoce, pero vivimos a una cuadra de él, Él no lo sabe. nosotros vemos en el mapa que hay un Pokéstop. Nosotros nos sentamos... ¿Qué al- cosa es un Pokéstop? Un Pokéstop es donde nos atrae las Pokébolas gratis para agarrar a los Pokémon. ¿Qué Poké es esto, chico? Yo estoy que ya no sé ni qué pensar. Doctora, así mismo estoy yo con la casa, con toda esta gente. Entonces, alrededor. espérate un momento. ¿saben Entonces qué? ustedes estaban jugando a las 3 de la mañana en su Ya casa. teníamos varias horas jugando. Ajá. Estábamos tan concentradas en el juego que no nos dimos cuenta que llegamos al patio de este señor, este animal, porque no se le puede decir así. Más otra cosa, porque nos agredió físicamente. Mire, tanto así que tengo un morado de todo lo que me hizo, del ladrillo que me tiró. Ok, pero dime esto. Ustedes están en el patio de este señor. Ustedes saben que están en un patio privado, que son las 3 de la mañana. El señor sale a las puertas, grita, ¿quién está ahí? Pero ¿Y ustedes fue todo por qué no rápido, dijeron? doctora, fue todo Nosotras rápido". jugando Pokémon en el Pokéstop, pues no tenemos nada que hacer. Todo pasó demasiado Doctora, rápido, él doctora. salió como un loco desquiciado gritando. No nos dio tiempo a nada. Lanzó el ladrillo, me golpeó, me empujó, o sea, al caer. Ustedes no tenían que estar ella ahí a las siguió. 3 de la mañana ya. Tanto así que tengo Bien. las pruebas de los costos que nos ha causado. Ven, dame, acércame la prueba. Ven acá, ¿y qué ganan ustedes con esto del Pokémon? ¿Qué ganan? Nosotros solamente lo usamos porque nos gusta, somos fans del juego No y son porque fans, nos son ayuda enfermas. a salir de la casa Enfermas cuando adictas, salimos doctora. del trabajo porque estudiamos y trabajamos demasiado. No estamos haciendo nada malo, doctora. A ver, tú tienes cuentas médicas de $3,140. El tobillo que te hiciste daño, la otra tiene, esto yo no sé qué cosa. Ah, del Fire Rescue, la ambulancia, $500. Ok, perfecto. O sea que ustedes tienen gastos médicos y me imagino Doctora, que no- lo están contrademandando por los pagos de las cuentas médicas. Lo estamos Exacto. contrademandando por $10,000, doctora. Nosotros porque no tenemos tenemos. que pagar todo eso. Además, no es me mi dieron culpa que ustedes estaban ahí a las 3 de la además mañana. me dieron 4 semanas para no poder trabajar. ¿Alguien tiene el reporte policíaco Sí, de...? doctora. Yo Ok. tengo aquí porque ya me denunciaron. Ok. Me están tratando de hacer ver como un delincuente. Aquí tiene. Ok. Tú sabes bien todo. Altercation under investigation after brick was thrown by Julio Reyes striking Angelica after trespassing. Ok. O sea que hay una altercación que está bajo investigación cuando el señor tiró un ladrillo a estas dos chicas que estaban traspasando a su propiedad. El patio está abierto. No nos dimos cuenta que llegamos porque es abierto. ¿Y qué? ¿Es el patio privado Pero de él él? sabía lo que había ahí.
Él lo hubiera cerrado. hubiera ¿Cómo que puesto él algo, sabía hubiera lo que puesto había ahí? rejas. ¿De qué? Él O sea sabía que ahora los dueños tienen la obligación de cerrar sus patios para que Pero la él gente no dijo- les entre. Él dijo que sabía que había un Pokestore ahí. ¿Y Y qué? había Averigüé, más personas averigüé el que mismo se día que yo habían llegué a la metido. casa y estaba toda esa gente al frente de mi casa hace 3 semanas. Ellos me encantaron lo que hay ahí. ¿Sabes que no es cierto? Pero esa gente está ahí durante el día. ¿Qué hacen Ok. ustedes ahí a las 3? ¿Quién tiene testigos? Nosotros. Yo también. Los dos tienen testigos. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, los expertos, y hablamos de este nuevo fenómeno que se presenta ahora en nuestras vidas. No se vayan. Ahora fue un bloque que le lanzaron, quizá la próxima vez sea un disparo que le den. Por medio del Pokémon, yo me di cuenta que él me estaba montando los cachos. Caso cerrado. Persona por Facebook y por tanto tiempo yo no sabía nada, yo me doy cuenta es porque esta persona empieza a acosarme, lo empiezo a ver en todos lados.